Querido Francho, ¿cuánto tiempo? Un poquito. Hoy vengo a hacer apología del ateísmo. Bueno, no tanto del ateísmo como concepto, que se defiende bastante bien él solito, sino de la palabra, que tiene un poco de mala fama todavía. Y bueno, teniendo en cuenta que venimos de donde venimos, tampoco es de extrañar, pero vamos a defenderla. La cosa es que de un tiempo a esta parte se viene entendiendo al ateo como alguien que defiende la no existencia de Dios, pero en el sentido de que parece que cree que Dios es una imposibilidad. O sea, que defiende que Dios es imposible que exista. Y claro, pues se le echa en cara a esta gente que se les llama ateos de esta forma, que eso es una posición irracional, porque, bueno, es que claro, por definición, si la divinidad es una cuestión metafísica que está más allá de la física y de la racionalidad, es imposible la demostración tanto de su existencia como de su no existencia, tanto de forma lógica como intentando probarlo de forma física. Así que, claro, defender que Dios es una imposibilidad es un tipo de fe. Y es verdad que si entendemos el ateísmo como esto, como la defensa de que la divinidad es imposible, entonces tenemos que decir que es un tipo de fe, porque es un convencimiento que no está apoyado en ninguna evidencia sólida, en ninguna argumentación con gran valor. Otra cosa es que sí que se pueda argumentar de forma bastante sólida que definiendo la divinidad de esta forma, es decir, algo que trasciende una cuestión trascendente metafísica que está más allá de la realidad manifiesta y que está causalmente desconectada de la realidad manifiesta, sí que se puede defender que incluso de existir, ¿qué significaría ese tipo de existencia si nunca va a entrar en contacto con nosotros? Se podría defender, a lo mejor no la necesidad de la no existencia de la divinidad, pero sí su irrelevancia total, que es un poco lo que venía a decir Epicuro también, ¿no? En plan, sí, los dioses existen, pero ni se preocupan por nosotros, ni van a entrar en contacto con nosotros nunca, entonces, ¿qué más da? De esta forma, como dejas tranquilo un poco el entorno cultural que te exige hasta cierto punto cierto respeto a la posibilidad de la existencia de los dioses, pero no te pringas en la comunicación con ellos. Pero bueno, en puridad de términos, no se puede asegurar la imposibilidad de la existencia de lo divino como conocimiento, solamente como un tipo de fe. O sea que en ese sentido, si definimos al ateo de esa forma, pues sí, sus críticos tienen razón. Y con esta concepción del ateísmo, pues mucha gente, mucho escéptico y mucho fan del pensamiento racional se descabalgan de la palabra ateo para habitar con un poco más de comodidad la palabra agnóstico. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con que, igual que le pasaba a Epicuro o a Descartes o a todo el mundo en la historia, el clima sociocultural todavía tiene bastante presión por parte de instituciones y de tendencias culturales religiosas que exigen un hueco de posibilidad, porque es de hecho lo único que les queda. Como no tienen forma de dar una prueba ni lógica ni física de la existencia de ningún tipo de divinidad, requieren como mínimo de la posibilidad de que eso exista, aunque no se pueda comprobar y aunque la racionalidad nos diga que si es una cuestión metafísica, por definición, da igual que exista, aunque exista, ¿qué más da? Y creo que todavía nos queda mucha de esa inercia, por mucha muerte de Dios y por mucha ilustración que pensemos que hemos pasado hace poco, creo que todavía somos víctimas de una presión en ese sentido que hace que decir ateo, en este sentido, entendido como el que niega la posibilidad de la divinidad, sea una postura demasiado radical o demasiado agresiva o algo por el estilo. La cosa es que ateo no significa realmente eso. Eso sería... Defender la no posibilidad de la existencia de Dios sería más bien decir que eres un antiteo o algo así. Porque vayamos a la etimología de las palabras en sí misma. A ver, ateo viene del griego teos o theos, no sé cómo se pronunciaría originariamente, que se refiere a la divinidad, a los dioses en general, más el prefijo de negación a. Es decir, sin Dios.
Vamos, que viene a describir a alguien que vive su vida y construye su pensamiento y su modelo del mundo sin tener en cuenta la hipótesis Dios. Esto no significa que él sepa que Dios no existe, porque para eso está la palabra agnóstico, que viene de gnosis, que es conocimiento, y de nuevo el prefijo de negación a, es decir, que significa que no se conoce o desconocido. La palabra ateo, sin Dios, o la palabra creyente o fiel, se refiere a lo que uno cree, no a lo que uno sabe. Y la palabra agnóstico se refiere a lo que uno sabe, no a lo que uno cree. Y teniendo esto en cuenta, en realidad todo el mundo es agnóstico, porque si, como hemos dicho antes, la prueba, tanto lógica como de experimentación física de la posible existencia o de la imposibilidad de la existencia de Dios y de los dioses, está en la metafísica, en el plano metafísico, está más allá de nuestro acceso, entonces saber, nadie sabe si Dios existe o no, porque de saberlo, de tener un conocimiento al respecto, ese conocimiento podría ser transmitido, podría ser aprendido y podría ser comprobado. Los conocimientos no son creencias, los conocimientos son cosas que pueden existir por su propio valor fuera de la valoración personal de una persona. Por ejemplo, que la aceleración de la gravedad en la Tierra a nivel del mar es 9,8 metros por segundo al cuadrado, no es una creencia, es un conocimiento, porque yo lo puedo escribir y tú lo puedes leer y lo puedes comprobar. Puedes irte a un sitio y puedes lanzar una cosa y medir cuánto tarda en... Coño, pues 9,8 metros por segundo al cuadrado. Son datos, los conocimientos son datos, y como tal no hay nadie que sea un gnóstico en el sentido de saber si la divinidad existe o no. Es decir, tanto el creyente, el más fiel de los fieles, como el más ateo de los ateos, son los dos agnósticos, en el sentido de que crean lo que crean, independientemente de su convencimiento interno, lo que saben con respecto a la divinidad es nada. Por una imposibilidad lógica, por lo que decíamos antes, si defines la divinidad como algo más allá de lo manifiesto y nos definimos a nosotros como habitantes de lo manifiesto, entonces lo que nos queda es sencillamente la fe, en un sentido o en otro. Entonces, el ateo, el que vive sin Dios, es el que sencillamente dice, vale, esta hipótesis que me planteas, la hipótesis de Dios o de los dioses, no tiene ninguna prueba que la sustente. Por lo tanto, actúo como si no existiera. No es que pueda probar que no exista y por lo tanto tenga el conocimiento de que Dios no existe y que es imposible que exista, sino que, como todas las demás hipótesis que yo me podría inventar, que no están sustentadas por ningún tipo de indicio sólido o de prueba lógica, que son infinitas, porque nos podemos inventar infinitas milongas que no tienen ningún tipo de sustento, pues todas esas cosas las ignoro, actúo sin la idea de Dios, de forma atea. Así que el ateo no es el que defiende la necesidad de la no existencia de Dios, sino el que sencillamente no lo tiene en cuenta porque es una narración sin sustento. Como el ejemplo que ponía... ¿cómo se llama este hombre? Russell, ¿no? Bertrand Russell. Vamos a comprobarlo. Sí, en efecto, Bertrand Russell, un señor muy interesante, pues como el ejemplo que ponía sobre las hipótesis infalsables. El tío decía, vamos a ver, si yo te vengo y te digo que entre la órbita de Marte y de la Tierra hay en órbita también una... jarra de té, ¿cómo se llama? Una tetera en órbita, y tú no puedes demostrar que no existe esa tetera en órbita entre Marte y la Tierra. Eso significa que tengo que considerar la posibilidad de la existencia de esa tetera en pie de igualdad con todas las demás cosas que sí que me dan indicios de su existencia. No, obviamente. La infalsibilidad de una teoría, la infalsabilidad de una teoría o de una hipótesis,
es una marca bastante importante para no hacerle caso, porque si no hay forma de probar que es incorrecto, que es de las pocas cosas que puede hacer la experimentación y el pensamiento crítico, demostrar que algo no puede ser, si no hay forma de demostrar que algo no puede ser, ¿qué hacemos con esa hipótesis? Lo más sensato es sencillamente ignorarla. Así que ahí lo tenemos. En realidad, la mayor parte de la gente que dice, no, es que yo soy agnóstico, claro que eres agnóstico. Todo el mundo es agnóstico. El Papa es agnóstico. Todos los santos de la Iglesia son agnósticos, porque ninguno de ellos tenía un conocimiento que se pudiese transmitir de forma literal y sin distorsión, y que no quede más remedio que aceptar porque se pueda probar. Nadie lo logró. De haberlo logrado, de haber existido algún gnóstico real en la historia, entonces la hipótesis Dios o su imposibilidad estaría probada ya. No tendríamos esta disquisición. Tendríamos un salto causal que podríamos seguir desde lo manifiesto hasta lo metafísico. Lo cual, de hecho, anula la definición de metafísica como tal, porque si lo podemos acceder a través de nuestros medios de realidad manifiesta, significa que eso no está más allá de nuestra esfera de realidad, o de nuestro reino de realidad o de posibilidades, con lo que eso también sería una cuestión natural. La divinidad sería un elemento más del mundo natural y se podría explicar de forma lógica y científica como todo lo demás. Pero bueno, que no vamos, la cuestión es que gnóstico no hay ninguno, porque conocimiento no se ha podido, no se ha generado ni se ha descubierto, y por lo tanto no se ha podido poner a prueba, y por lo tanto todo el mundo es agnóstico. Nadie tiene ese conocimiento. Lo único que puedes tener es algún tipo de fe. Y la fe, por definición, es una creencia que uno mantiene aunque no haya evidencias o pruebas lógicas de que eso que crees es real, o incluso a pesar de que haya pruebas en contra de esa existencia, de esa demostración, pruebas en contra de esa existencia de lo que sea que estás creyendo. La fe es irracionalidad en estado puro. La fe, por lo tanto, es algo que hay que esquivar, o como mínimo, que sería el caso en el que yo me circunscribiría en cierto grado, ser consciente de que la estás sosteniendo como fe y no como conocimiento. Que la estás sosteniendo como fe y no como conocimiento. Porque el conocimiento es algo que puede entrar y salir, y el convencimiento, la fe, es algo que solamente vive en tu cabeza. Es un estado propio. Si tú, como individuo, de forma racional, y como todo el mundo debería poder decir de sí mismo, crea o no crea en Dios, reconoces que no sabes algo, por supuesto que eres agnóstico, pero si de lo que no sabes dices, bueno, no tengo forma de atender a la hipótesis Dios como si fuese real, no hay mérito en la hipótesis Dios como para que yo lo tenga en cuenta, ni en mis prácticas ni en mi pensamiento, no eres solo agnóstico, eres ateo. Y esa es la palabra que deberías usar para defenderte, porque ya va valiendo un poquito de esta especie como de complejo que tenemos de, ay, que vamos a pisar algunos callos. Oye, pues a lo mejor son callos que están ahí para ser pisados, y que está bien, y que se retiren un poquito del suelo común, esos pies encallecidos de la religiosidad. Pero bueno, aquí ya entraría yo en... Gracias. Aquí ya entraría en cuestiones propagandísticas que no viene al caso. Resumiendo, todo el mundo es agnóstico porque nadie sabe si Dios existe o es imposible que exista. El creyente es un agnóstico fiel porque tiene fe, y el no creyente es un agnóstico ateo porque no sabe si existe o no. No hay razones para creer que exista, así que la hipótesis sencillamente se ignora. Como ignoramos la hipótesis de las hadas en el bosque, o de los unicornios que hacen caca rosa, cualquier hipótesis que te puedas inventar, pues la tienes que ignorar, y dices, bueno, estoy convencido de que no existe. No lo sé, pero estoy convencido de que no existe. Ateo. Ya está, no hay más vueltas que darle. Salud.